Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Les traigo el resumen del siguiente capítulo de Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Recuerden que esto es meramente un resumen, no es para nada un vídeo de opinión, así que me limito a contar lo que ha pasado en el capítulo directamente. Recuerden también que este tipo de vídeos los hago para personas que viven fuera de España, no tienen acceso al programa y no lo pueden ver, para personas que lo han visto y simplemente quieren refrescar un poco lo que ha pasado, o para personas que por alguna razón o circunstancia hayan decidido no ver el programa. Recuerden que todo lo que se dice en este vídeo está sacado directamente del capítulo, lo cual se puede comprobar tan fácil como encender la tele o buscar el vídeo en mi Tele Plus. Sí sé que están intentando verlo desde fuera de España y no sé cómo orientarles en esto. Igualmente los métodos de siempre funcionan. Vamos a comenzar porque el capítulo, a pesar de ser creo que un poco más largo que el de la semana pasada, también tiene mucho más material. Empezamos con una pregunta a Rocío Carrasco muy contundente, y es que ¿por qué cree que la hija gritaba "no me pegue" cuando la agredida estaba siendo ella, Rocío Carrasco? Y dice que era porque el móvil lo tenía abierto y no sabe quién abría al otro lado del teléfono, pero que de alguna manera estaba haciendo constar que estaba pasando algo ahí y que Rocío Flores era la que estaba siendo agredida. A todo esto, Rocío Carrasco relata que durante el trayecto en coche hacia el colegio, Rocío Flores le pasa el móvil a Paco, el que es el chofer, el que estaba llevándola a los cursos de verano, y Antonio David le pidió que llevara a la niña a su casa para ir a la comisaría. A lo que el chofer le dijo que no, que él no podía extralimitarse, que su trabajo era llevarla al colegio y punto. A todo esto, Rocío Carrasco llamó al chofer para que le fuera a recoger para llevarla al hospital, a lo que Paco le dijo que iría en cuanto pudiera porque no se fiaba de que la niña pudiera escaparse del colegio o cualquier cosa, y que iba a estar merodeando un poco por ahí en los alrededores para asegurarse de que no se había ido. Carrasco aporta un parte de lesiones donde se pueden ver distintos traumatismos que van desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Creo que más o menos el lenguaje técnico no lo domino, pero básicamente la parte más afectada estaba en el cráneo. Todo esto llamó al colegio a ver cómo estaba siendo el ambiente por allí, cómo se encontraba la hija, y le dijo que la niña se quería ir con su padre. Antonio David Flores también se puso en contacto con el colegio para decirles que se quería llevar a la niña, y aquí es donde el director llamó a Rocío Carrasco y le dijo que el padre quería llevársela, como sabía que esos días su tutela la tenía ella, pues que necesitaba un permiso de ella para poder salir la niña del centro. A lo que ella le dijo que bueno, Antonio David iba a llevar a alguien de confianza a recogerla, y ella le dio autorización porque dijo que vale, que se la llevara. Nos ponen unas imágenes de archivo donde Antonio David Flores cuenta y relata su versión de los hechos, en la cual él dice que la niña le llamó desde el colegio, no antes, y que le contó lo que había pasado, y también le dijo que, bueno, que los niños ya no soportaban más esa situación difícil. A la pregunta de si la hija había denunciado a la madre, él dijo que sí que había denunciado a la madre por circunstancias que ya no se podían sostener. Rocío Carrasco dice que la responsabilidad de todos los hechos ocurridos son del propio Antonio David Flores, y de que cree que su hija no se arrepiente de ninguno de los hechos porque cree que fue, digamos, antes, ella repite mucho una frase que es que antes de ser verdugo, ella misma, o sea, Rocío Flores, fue víctima. Rocío Carrasco afirma también que entró en el hospital pidiendo que por favor nada de esto se hiciera público, que ella no quería presentar nada para que esto no se conociera y no se fuera la cosa de madre. A lo que el médico le dijo que tenía un traumatismo y que él no podía dejar pasar eso y que tenía que dar parte. Un par de días después, Rocío Carrasco recuerda que le llamaron los de la Guardia Civil diciéndoles que se tenían que presentar en el cuartel para unas declaraciones, y cuando ella llegó al cuartel vio que en el coche había como una persona dentro, y que, bueno, digamos que ella sospechó que era un periodista, que ese periodista, si no era el propio Gustavo González, era alguien cercano a Gustavo González y que estaba ahí para ver el momento. La versión que cuenta Rocío Carrasco de estos hechos es que esa persona estaba ahí enviada por alguien porque pensaron que ella iba a llegar esposada y detenida, y que estaban esperando el momento de sacar esas fotografías, algo que no sucedió porque llegó de su propio pie. A todo esto se ve claramente como un policía se acerca, le pide la documentación, que se identificara y la razón por la cual estaba parado ahí. Rocío se entera de que el día anterior habían estado tanto padre como hija en el cuartel de la Guardia Civil,
Y aquí es donde a ella le queda más claro, según su propio relato, que esa persona estaba ahí para fotografiarla en el momento adecuado. Y ella se pregunta que qué esperaba fotografiar y ella misma se contesta con la versión que yo les acabo de dar. También se presenta la denuncia formulada por Rocío Flores, la hija. Saben que siempre nos liamos un poco con la madre, la abuela, la hija. Bueno, pues Rocío Flores, la niña, la denuncia que presentó, donde decía cosas como que su madre la tiraba al suelo, que no le dejaba salir de casa y un sinfín de cosas más que se relataron en una denuncia que era bastante larguita. Por lo visto fueron a presentar la denuncia en una comisaría que, según cree Rocío Carrasco, trabajaba alguien de confianza de Antonio David Flores ahí, y le dijeron que no podían tramitarla, tenían que ir a la comisaría de la, o sea, a las comandancias de la Guardia Civil más cercanas al lugar donde ocurrieron los hechos o donde residían o algo así. Cuando Rocío Carrasco llega a la comisaría, la meten en un cuarto y le dicen que ha sido denunciada por presuntos malos tratos hacia su hija. Ella, sin embargo, asegura que no presentó ninguna denuncia hacia su hija, pero sí quien sí declaró fue Fidel, que ya sabía lo que había habido veces anteriores porque se lo había contado la propia Rocío Carrasco y había presenciado parte del episodio el cual dejó a Rocío Carrasco en un hospital. Como Rocío Carrasco se negó a declarar y a decir nada que fuera en contra de su hija, dijeron que lo iba a tener que decir sí o sí en un juzgado. Rocío Carrasco asegura que le dolió más el hecho de que quisiera verla en la cárcel que el propio golpe en sí, a lo que la redactora le pregunta, ¿la has perdonado? Y ella dice que se tiene que perdonar ella misma, porque cree que a día de hoy todavía no es consciente de lo que ha hecho. Antonio David presentó una serie de modificaciones en las cuales aseguraba que no quería que su hija volviera al entorno familiar de la madre, lo que dice Rocío Carrasco que no tenía ningún sentido porque la primera que no quería volver a vivir aquella experiencia, volver a vivir con su hija, era la propia Rocío Carrasco. Le preguntan también a Rocío Carrasco, en esta ocasión digamos así que la periodista plantea varias dudas que pueden quedar sueltas y que Rocío Carrasco en su argumento se le escapan o se le olvidan, y una de esas cosas es si tenía miedo de su propia vida, temía por su vida cuando sucedían este tipo de episodios, en concreto el último, y ella decía que sí y que vivía atemorizada. A todo esto lo que se le pedía a Rocío Carrasco por la denuncia interpuesta tanto por el padre y por la hija era que fuera a prisión, una pena de prisión por los presuntos malos tratos, y Rocío Carrasco delante de la jueza tuvo que declarar sí o sí, con lo cual después de la vista oral se llegó a la conclusión de que había que abrir una investigación a través del juzgado de menores para ver si era verdad que habían habido malos tratos por parte de la hija hacia la madre. Hubo un análisis psicosocial, el cual sirvió para determinar si la denuncia de la niña, en este caso, era real o podría ser falsa, y habían cosas como tal. Yo he apuntado unas cuantas, el informe era bastante largo, entiendan lo que no puedo meterlo todo aquí, pero básicamente las ideas fueron aceptación del padre y rechazo total a la figura de la madre. La menor percibe a su padre como perjudicado por los actos de la madre. Por las palabras se entrevé que la hija culpa a la madre de todo lo sucedido. Ausencia de afecto e inconsistencia en la educación dada por su madre. Admite que en ocasiones ha sido rebelde, pero por la actitud de la madre hacia ella, su actitud estricta. Del pequeño, preferencia por el entorno paterno, pero que igualmente también tiene afecto hacia su madre y por ambos progenitores por igual. No quiere vivir en casa porque es como una cárcel, dice David, el niño pequeño. Que su hermana le ha contado lo que ha pasado y su padre le dijo lo que decir en todo momento. Su hermana también le ha dicho lo que tiene que decir y cree que no se ha olvidado nada de lo que le han dicho que tiene que decir. En unas imágenes de archivo de supervivientes, creo recordar por la música y más o menos la interfaz del programa, que Antonio David Flores está diciendo que si ella no tiene que pedirle perdón a la madre es porque cree que no debe de pedírselo. Carrasco no se explica cómo, habiendo estado todo esto en un juzgado, nadie hizo nada para que esto no se fuera de madres, para que todo esto no se llevara por otra vía que no fuera la judicial, y además explica que el juez determinó que si la hija ya no iba a vivir bajo el techo de la madre, también el hermano debería de estar con su hermana para que estuviera bien, para que estuviera con su hermana y no separara a los hermanos, y esto provocará una desestabilidad emocional en ninguno de los dos. A todo esto, Rocío Carrasco recuerda cómo vio a Antonio David Flores salir con varios informes médicos, tales como radiografías, pues bueno, supongo yo que distintas exploraciones analíticas, y que ella en un principio no entendía por lo que era, ¿no? Y que básicamente luego se enteró de que era que Antonio David Flores estaba diciendo que el control total de la salud del pequeño la llevaba él,
y que ella se había despreocupado totalmente, que incluso no acudía a las citas que él había acordado con los distintos especialistas. A lo que Rocío Carrasco responde que ella no es que no lo llevara, sino que sencillamente él pedía unas citas, a ella a esa hora a lo mejor o ese día no podría acudir y las cambiaba para ella poder asistir y sin tener que estar cancelándolas, simplemente haciendo una modificación de la fecha o la hora de la consulta. Además le preguntan si ella conoce cada una de las dolencias que tiene su hijo y ella responde y además añade todos los problemas que tiene su hijo vamos, al pie de la letra. A todo esto le preguntan si ella conoce las dolencias de su hijo y ella al pie de la letra va diciendo una a una las dolencias que tiene, los problemas que tiene su hijo, las pruebas que se le han realizado y que ha acudido a las citas médicas. En unas imágenes de archivo estaban Matamoros hablando en Sálvame, también estaba Gustavo que le decía a Antonio David que era cierto que Rocío Carrasco eludía sus responsabilidades. Rocío Carrasco cree que todo esto, lo que hemos visto de Kiko Matamoros, Gustavo, Antonio David, todo esto a todos le beneficiaban porque el hecho de que se tuviera esa imagen de ella generaba más dinero, tanto para la parte del padre de la niña como también para las personas que vivían de esto ante el silencio de Rocío Carrasco. Carrasco también informa de que nunca eludió sus responsabilidades como madre, porque cuando ella tenía a los niños, incluso si sus amigas o la invitaban a tomar algo o a salir a cenar, ella siempre decía de posponerlo a cuando no estuviera con los niños o rechazando directamente los planes por quedarse con ellos. Algo que en imágenes de archivo está Rosa Benito diciendo que Rocío nunca deja solo a los niños, y también tengo apuntado por aquí que Terelu sostiene esto, que incluso Terelu nombra un caso específico, por ejemplo, cuando ella estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia, pues que Rocío Carrasco los días que no acudía era porque estaba con sus hijos, a no ser que los hijos estuvieran en el colegio y entonces sí acudía. Dice también que Rocío Flores sufría daño emocional y que ambos menores estaban vulnerables por parte de ambos padres. Esto es algo que se repetiría en un informe posterior donde quizás el forense, el psicólogo forense, establece que hay desestabilidad por parte de ambos padres. A esto la propia redactora le dice, oye Rocío, que aquí dice ambos padres, no solo se está hablando de Antonio David, y ella dice que tiene un informe en el cual se especifica que ella en ese momento está incapacitada para educar o cuidar a nadie porque emocionalmente se encontraba débil. Llama el perito, el cual tiene que hacer el informe, y dice que ha tenido la entrevista tanto con el padre como la hija, y creo también que fue Olga. No me hagan mucho caso, pero creo que sí, que Olga tuvo una pequeña intervención y que ahora le tocaría ir a ella. A lo que también dice que va a ir Fidel con ella porque Fidel quiere ir. En ese informe se dicen cosas tales como que, por ejemplo, la niña Rocío Flores podría estar influenciada por las entrevistas, que a falta de esa atención de la madre, pues el padre achaca cualquiera de los problemas psicológicos de los hijos, y que las normas que establecía Rocío Carrasco, de las cuales la niña se quejaba, eran totalmente coherentes. Eran normas, quiero recordar alguna, como por ejemplo que tenía que hacer los deberes, que tenía que recoger su habitación, que si no habían buenas notas, pues al final del curso tenía que hacer un cursillo de verano. Creo que eran cosas más o menos lógicas. En este informe también se dice que la entrevista en todo momento, el que tenía el peso de lo que se decía era el padre, salvo intervenciones puntuales de su pareja, en este caso Olga. Sin embargo, de Rocío Carrasco dicen que se nota mucha complicidad con Fidel, que son una pareja que se tienen respeto, algo que era muy importante porque Rocío Flores declararía lo contrario y que era Fidel el que trataba mal a la madre. De hecho, llegan a decir en el informe que se había hecho esta entrevista simplemente para ver si ella tenía una actitud sumisa frente a la de Fidel. Puntos más que he apuntado, he intentado hacerlo al pie de la letra, pero es imposible, el documental va a una velocidad, discúlpenme, pero he apuntado un par de cositas de este formulario, tales como Rocío Flores reconduce la conversación al comportamiento negligente de la madre. La dureza con la que menor se refiere a su madre. Le preguntan, ¿algo bueno de tu madre? Y dice, no hay nada, para mí Olga es mi madre. Rocío Flores dice que tampoco la alimentaban correctamente. Aquí yo apunté esto, pero recuerdo básicamente las palabras concretas del artículo, donde decía que estuvo prácticamente meses comiendo arroz, pasta y huevo. De cuidados y atención sobre todo al hermano pequeño, donde declara Rocío Flores que ella le daba la medicación porque su madre se olvidaba de dársela. Cuando se le piden responsabilidades, comenta que su madre recibe malos tratos por parte de Fidel. Es decir, les digo que cuando le preguntan que si asume que su madre ha podido sentirse agredida por ella, ella decía que realmente quien único había tratado mal a su madre era el propio Fidel, que le había visto unos, digamos así, unos cardenales, unos moratones, unos hematomas en distintas partes del cuerpo, sobre todo en las piernas. Al progenitor, o sea, Antonio David Flores, se le pregunta por qué la niña no va a terapia, porque tiene
pues tiene ahí una serie de déficits emocionales y le dicen que es porque el tratamiento cuesta unos 300 euros y no se le puede costear. Algo que Rocío Carrasco aporta un papel donde dice que están cubiertos médicamente hablando desde hace muchísimos años, creo que prácticamente desde que nacieron. Y luego se habló de hacer un programa de mediación para acercar posturas entre la madre y la hija, algo que rechazó tajantemente el padre y también rechazó la hija, según este informe, porque lo veían prácticamente una aberración, es decir, que ellos consideraban que cómo iba a tener acercamiento cuando ellos estaban sosteniendo otra versión de los hechos y que ese acercamiento con la madre era contraproducente. A todo esto nos ponen unas imágenes de archivo en Sálvame, recordando el episodio del ojo donde insinuaron que Rocío Carrasco había recibido un golpe por parte de Fidel y además que también hablaban de una tata que había comentado una serie de episodios violentos entre Fidel y Rocío Carrasco. Pero hay otras imágenes de archivo donde María Patiño dice que había una de las partes que no quería ir. Aquí es donde Rocío Carrasco dice la parte que no quería ir era la de Antonio David. Yo en todo momento me presté a ello. Un par de cosas más de este análisis, como por ejemplo que el discurso de la niña podría haber sido aprendido. Utiliza mentiras contra su madre de forma abierta para tener una forma de vida más libre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que viene a decir este informe, o más o menos como yo lo interpreto, que ya saben que la interpretación más o menos, pues que Rocío Flores quería huir a lo mejor de una educación más estricta y con el padre la educación era algo más liberal y quería tener ese estilo de vida que tenía cuando vivía con su padre, por lo cual lo que dice este informe es que podría haber mentido para exagerar un poco y que se le concediera la custodia total a su padre. También dicen que no se han observado abandonos ni sentimientos de culpabilidad ni nada que haga pensar que tiene secuelas psicológicas por ese presunto abandono del que acusa a su madre. La sentencia de Rocío Flores, es decir, la niña, es por malos tratos continuados durante 3 años, un episodio puntual, injurias y amenazas. La condena es a 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, si no consiente una libertad vigilada. Creo que al final fue lo segundo, si ustedes me pueden corregir, fue lo segundo lo que se aprobó y lo que le tocó. Los hechos probados es la parte donde para llegar a una sentencia tienen que haber unas pruebas firmes y concluyentes, y en este caso dicen que la actitud de Rocío Flores, la niña, atentaba contra la paz familiar en el domicilio de la madre. Las expresiones que se usaron, si ustedes me lo permiten, no las voy a usar, porque la gravedad de las frases, pues de verdad que no aportan nada, pero seguramente en algún artículo de internet o cualquier cosa se podrán encontrar tal cual, porque la sentencia está, o sea, las capturas de la sentencia están rulando por Twitter. En este momento yo estoy grabando el vídeo y he visto alguna, así que por ahí tienen que estar. Bien, y se prueban que las agresiones han sido evaluadas por un médico, pero lo único que no se puede demostrar, y lo cual es una causa que se desestima, es que Rocío Flores pudiera haber enfrentado a su madre con un arma blanca, en este caso un cuchillo. Rocío no quería que a su hija le cayeran más cosas encima, por eso decidió omitir un episodio donde hay un momento donde la niña estaba comiendo una manzana y ella creyó ver que sin querer pues pudo haber sido dañada por el cuchillo y que le intentó hacer ver a la hija que eso que había pasado estaba mal y que tenía que controlarse. La pregunta que le hizo la redactora de ¿te preocupa que la visión que tiene la gente de tu hija cambie a raíz de la emisión de este capítulo? Rocío Carrasco dice que ella fue víctima antes de Verdugo, esta frase que ya le digo la repitió varias veces, y que cuando la intoxicación viene por parte del padre, una persona a la que ella admira, pues el daño es todavía mayor. La redactora también le pregunta por la familia, dice, no has nombrado a la familia tuya ni a la familia de Antonio David Flores, y dice que le consta que los moedanos han tenido contacto con Rocío Flores después de este episodio y después de todo este proceso judicial, y que los considera cómplices. Dice que se lo contó a uno, que era José Antonio, creo recordar, que es marido de Gloria, su tía Gloria. Y que, bueno, pero que se lo había contado y como si no se lo hubiera contado, porque luego este señor salió en la televisión pidiéndole disculpas a Rocío Flores. Las imágenes de archivo de José Antonio pidiendo perdón a Rocío Flores también las emitieron, y además dijo que le pedía disculpas sobre todo por haberse creído las lágrimas de cocodrilo de la madre. Además de estas declaraciones le daba las gracias a Olga por haber asumido el papel de madre, y también salen varios recortes de prensa donde Rocío Flores declara que su madre es Olga. Rocío Carrasco también afirma que se siguió informando de la evolución académica de su hija y de todo lo que concernía a su hija
a través de terceros, pero que a esos terceros les pedía que por favor nunca se enterara ella ni su entorno de que ella estaba haciendo averiguaciones para ver cómo se encontraba su hija, porque creía que esto le podría jugar en contra, al menos públicamente. También se le pregunta si la hija tiene una orden de alejamiento contra, o sea, que Rocío Carrasco emitió una orden de alejamiento contra su hija y dice que esto es totalmente falso. Lo que sí que tiene es una prescripción médica donde se le recomienda, o básicamente lo que se le aconseja es que no tenga ningún tipo de contacto con su hija, porque como ella misma dijo, dice que no puede concebirlo porque mientras esté la otra parte, pues es imposible un acercamiento. Yo creo que lo que se refería con todo esto es que de nada sirve un acercamiento y dar un paso si a lo mejor volvía a repetirse lo de años atrás, que dabas un paso de acercamiento y cuando volvía al cabo de un tiempo con la otra parte había dado 3 pasos hacia atrás y que al final no había ningún avance sino un retroceso. Creo que es más o menos a esto a lo que se refiere, si no lo entendí mal. Otro documento donde se lee que Rocío Flores no quería en ese momento, en el momento que se formuló este documento, tener ningún tipo de acercamiento ni a su madre ni mucho menos a su pareja, Fidel. Y también le preguntan a Rocío Carrasco si ha tenido intenciones de acercarse a su hija y ella dice tajantemente que no. Rocío Carrasco dice muy convencida que más que los golpes lo que le ha dolido es el hecho de que se prestara a esto que ha pasado presuntamente y que se haya dejado envenenar tanto como para llegar a quererla ver dentro de una cárcel. Una de las conclusiones finales que hace Rocío Carrasco de este episodio es que Antonio David Flores como padre se debería haber asegurado que su hija no entrara en este circo mediático que se ha convertido toda esta trama, que opinara, que se sentara en platos y tal, porque esto no la ha beneficiado sobre todo a ella, ¿no? Y yo creo que con esto puedo concluir el resumen. Sí que es verdad que tuvo unas palabras finales donde decía bueno, que culpaba también a los medios de comunicación, que nunca se hacían eco, sino que más bien se regodeaban entre toda la miseria que vendían a los platós contando esta historia y siempre dando credibilidad, ¿no? Digamos que ella ya zanjó esto como diciendo, aquí hay muchos culpables y no solo uno, así que hay que hacer análisis de conciencia de por qué hemos llegado a todo esto, si se podría haber evitado. También contesta la pregunta de que muchos me hacen aquí en el canal, ¿no? Que yo no puedo responder porque obviamente no soy Rocío Carrasco, que dice, bueno, pero ¿por qué no has hablado antes? Dice, si ha hablado antes o ha hablado ahora, si alguien lo quiere entender, que lo entienda, y si no lo entiende, pues no pasa nada, ¿saben? Así que yo creo que con esta conclusión, con estas palabras finales que Rocío Carrasco tuvo hacia los medios de comunicación, hacia la audiencia en general, yo creo que podríamos concluir este episodio, que siempre lo digo todas las semanas, pero es que parece que cada episodio es más duro que el anterior. Es muy difícil grabar un vídeo de esta temática e intentar estar tranquilo. Lo siento, a mí estos temas no me hacen sentir cómodo, pero saben que yo me dedico a resumir reality. Sé que mucha gente le asombra que lo lleve con una seriedad, que yo sé que muchos de ustedes agradecen este tono, pero como comprenderán, yo la alegría que le pongo en formato como superviviente en la Isla de las Tentaciones, yo no se lo puedo poner a esto no es un reality como cualquiera de los de la tele, y yo sé que a algunos esto les parece un espectáculo bochornoso, pero como comprenderán, yo aquí no me puedo poner una naricita roja y ponerme a hacer imitaciones ni nada por el estilo. Les pido paciencia con este tipo de vídeos que son duros y saben que a mí me cuesta sentarme a hacerlos, pero creo que es el tono que necesitan estos vídeos. Creo que lo que necesitamos es un poco de seriedad al afrontar este tema. Sé que no es un tema nuestro, personal, ni de ustedes ni mío, pero yo creo que se merece un cierto aire serio. No puedo ponerme aquí a hacer el humor que hago siempre, pero recuerden que no es de visión obligatoria y que pueden ver otros formatos en el canal en los cuales pues ya nos reímos, nos disfrutamos, pero este tema en concreto quiero abordarlo de la manera más seria, porque lo que se está hablando en este programa no son tonterías, son causas muy graves y no se puede estar de fiesta. Espero que les haya gustado este resumen. Si es así, déjamelo saber con un buen like. Recuerda que hay otro episodio la semana que viene, así que los miércoles y se estrena antes en mi Tele Plus. Yo solo veo el episodio, recuerden que yo no veo el debate, así que todo lo que ha pasado en el debate no lo he visto ahora que estoy grabando el vídeo. Ya me enteraré por ustedes por redes sociales como siempre, porque como ya saben, yo resumo los capítulos y el resto me es imprescindible. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que se suscriban si no lo están ya aquí por este vídeo, que le den a like, que lo compartan, pero sobre todo lo más importante es que se hagan el favor de cuidar para que puedan ver mi siguiente vídeo.